Si yo tuviera de la mañana las raudas alas para volar, yo muy contento me trasladara a las riberas de Canaán. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con miles de ángeles alrededor. Allí no hay llanto, no hay amargura, y no se sabe lo que es dolor. Allí es todo paz y alegría, allí es todo paz y amor. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con miles de ángeles alrededor. Vestido blanco, palma y corona, todos los santos vienen allí, y los que ahora que sí son fieles, vestidos blancos tendrán también. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con miles de ángeles alrededor. La vida está llena de virus, a nivel biológico, tecnológico, psicológico y hasta espiritual. A simple vista no los detectamos, pero infectan, se multiplican y pueden llegar a ser nocivos. El miedo, la ansiedad, la mentira son solo algunos de ellos. Sin embargo, tu Creador te ofrece un arsenal de antivirus a través de su palabra, para que detectes, prevengas y elimines cualquier veneno, y puedas encontrar esperanza. Descubre a continuación el antivirus que puede salvar tu vida. Amor, por Víctor Armenteros. El amor es la base de la existencia, su esencia y su fin. Solamente por amor conseguimos conocernos a nosotros mismos, así como comprender el mundo y la vida. Heribert Rau. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13:13. De la nada lo creó todo. Sabemos quién, Dios. Sabemos cuándo, al principio. Sabemos cómo, por la palabra. Y sabemos el porqué, por amor. Dios desde el principio de los tiempos no ha tenido ningún reparo en decirnos que nos ama. Lo ha hecho por sus actos, por sus gestos y por sus expresiones. Un amor que se palpa. El día en que planeó crear nuestro universo, lo hizo con todo tipo de detalles de afecto y cariño. Un breve análisis de Génesis 1 nos lleva, como conclusión, a esta afirmación. Primero, vemos cómo Dios nos prepara un mundo luminoso, porque da mucha alegría que una casa tenga luz y que se disfruten los colores con su variedad de matices. Y un mundo con oscuridad, donde la intimidad y el silencio nos permitan descansar apaciblemente. Un mundo con una distribución bien ordenada, donde cada cosa está en su sitio, lo de arriba arriba y lo de abajo abajo. Un mundo con unas lámparas adecuadas para el tiempo de actividad y el tiempo de inactividad que, además, midan la existencia de forma periódica. Un mundo de mascotas de tanta variedad que nos permita, por imitación, ser supercreativos. Un mundo digno de ser contemplado y reflexionado. Lo dicho, vemos los detalles del amor de Dios en todo lo que nos rodea. Pero llegó el pecado,
y los seres humanos decidieron desobedecer la instrucción de confinamiento de todo lugar menos de los frutos del árbol prohibido, y se contagiaron de daimonofilia, querer ser como dioses. Y llegó la pandemia de más larga duración y mayor impacto de la historia de nuestro planeta. Todo se vino abajo y el pecado campó por sus anchas. Dios, sin embargo, no nos dejó solos porque nos amaba. Estableció un plan que implicaba mucho dolor, pero que surgía de mucho aprecio, porque nunca hemos de olvidar que el ser que más nos quiere en el universo es Dios. Aunque le ignoremos, le rechacemos o le odiemos, y sabe que estos son síntomas de la daimonofilia, siempre estará allí con los brazos extendidos. Esa comprensión hizo que el salmista exclamara ese amor con intensidad en el Salmo 136 y que yo lo actualice con algún versículo añadido. Alabemos a Dios porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Alabemos al Dios de dioses. Dios nunca deja de amarnos. Alabemos al Señor de señores. Dios nunca deja de amarnos. Solo Dios hace grandes maravillas. Dios nunca deja de amarnos. Dios hizo los cielos con sabiduría. Dios nunca deja de amarnos. Extendió la tierra sobre el agua. Dios nunca deja de amarnos. Hizo los astros luminosos. Dios nunca deja de amarnos. Hizo el sol para alumbrar el día. Dios nunca deja de amarnos. Hizo la luna y las estrellas para alumbrar la noche. Nos acompañó en tiempos de pandemia, de catástrofes por calentamiento global, de dramas familiares, de violencia social, de migraciones forzosas, de economías fallidas, de crisis religiosas. Dios no se olvidó de nosotros cuando nos vio derrotados. Dios nunca deja de amarnos. Nos libró de nuestros enemigos. Dios nunca deja de amarnos. Alimenta toda su creación. Dios nunca deja de amarnos. Alabemos al Dios del cielo. Dios nunca deja de amarnos. No repite Dios nunca deja de amarnos porque sí, lo repite porque necesitamos vacunarnos contra la incomprensión en la que nos ha inmerso esta fatídica enfermedad que nos asola, y porque es verdad, nos ama constantemente. Un amor que transforma. Una de las maravillas del amor divino es que tiene la facultad de cambiar las cosas, de cambiarnos a nosotros. Cambia orgullo por humildad, egoísmo por generosidad, odio por benignidad, rechazo por comprensión, confusión por proyección, violencia por amabilidad, pecado por oportunidad. Y este último cambio tiene un solo protagonista, Jesús. Nosotros solo ponemos el brazo para recibir la vacuna. Él puso su vida para que tuviéramos la solución. Así lo registra Pablo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió, por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor. Nos creó por amor y nos redime por amor, un amor que, poco a poco, nos va cambiando de nuevo a semejanza de Dios, pareciéndonos a Cristo. El mismo Pablo afirmará que hemos de avanzar en la verdad que es Jesús para que nos parezcamos cada día más a Él. Y en ese recuperarnos de la daimonofilia, observaremos que por el amor de Cristo en nosotros, consolaremos a otros que padecen la enfermedad, que seremos compasivos porque comprenderemos con el espíritu adecuado, que consensuaremos en lo realmente importante, que no haremos las cosas por orgullo ni con disputa, que seremos humildes y desprendidos. Vamos, que tendremos el mismo pensar y sentir que Jesús. El inmenso amor divino genera de forma salvífica y sanadora una inmensa transformación en nuestras vidas. Un amor que da esperanza. Muchos viven tiempos de preocupación y de expectativas inciertas. Nosotros no.
Sabíamos que tarde o temprano iban a llegar momentos como este. Nos lo advirtió Jesús, de manera que no nos ha pillado de sorpresa. Pero con la profecía vino la esperanza, porque este es un tiempo pasajero que concluye en una gran victoria. Pedro, aludiendo al Salmo 136, afirma: «Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza». Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Él superó la muerte y nosotros superaremos cualquier dificultad, porque no nos ha abandonado nunca ni nos abandonará jamás. Es necesario volver a reflexionar sobre las palabras de Elena White. El hecho de que el unigénito Hijo de Dios dio su vida a causa de la transgresión del hombre para satisfacer la justicia y vindicar el honor de la ley de Dios debiera mantenerse constantemente ante la mente de niños y jóvenes. El objeto de este gran sacrificio debiera asimismo mantenerse ante ellos porque fue hecho para levantar al hombre caído y degradado por el pecado. Cristo sufrió para que mediante la fe en Él nuestros pecados fuesen perdonados. Vino a ser sustituto y la seguridad del hombre, tomando sobre sí el castigo que no merecía, para que nosotros, que lo merecíamos, pudiésemos ser libertados y volver a la lealtad hacia Dios en virtud de los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Él es nuestra única esperanza de salvación. En virtud de su sacrificio, los que ahora somos probados somos prisioneros de esperanza. Hemos de revelar al universo, al mundo caído y a los mundos no caídos, que en Dios hay perdón y que mediante su amor podemos ser reconciliados con Él. El hombre que se arrepiente, que experimenta contrición de corazón, que cree en Cristo como sacrificio expiatorio, llega a comprender que Dios se ha reconciliado con él. Y recordar que nuestras palabras deben ser de ánimo y esperanza, porque amamos a los demás tal y como Dios nos ama. Todos tenemos pruebas, aflicciones duras que sobrellevar y fuertes tentaciones que resistir. Pero no las contéis a los mortales, sino llevadlo todo a Dios en oración. Tengamos por regla el no proferir una sola palabra de duda o desaliento. Podemos hacer mucho más para alumbrar el camino de los demás y sostener sus esfuerzos si hablamos palabras de esperanza y buen ánimo. Por eso, hoy afirmo que van a pasar estos días de aferrarse a la fe, porque veremos a Jesús cara a cara. Afirmo que dejaremos de necesitar la esperanza, porque viviremos en un mundo nuevo, donde todo será perfecto y realizado. Y finalmente, afirmo que el deseo de Dios de amarnos nunca cesará. Ahora te sugiero que mires al cielo y exclames: «Gracias, Señor, porque nunca dejas de amarnos». Tu inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal.
negra tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para expresar su gran amor. No bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Historia para el 3 de octubre del año 2020. En busca del Dios verdadero. Hayashela tiene ahora 34 años de edad y hace 9 años que vive en extrema pobreza en una zona rural del centro del sur de la India. Su esposo Venkatesh intentaba cada día encontrar trabajo como albañil, pero no siempre lo lograba, la situación estaba completamente difícil. Mientras tanto, Hayashela se quedaba en casa cuidando de su hijo y de su hija, de 2 y 4 años de edad respectivamente. Todos los días Hayashela se tomaba unos minutos para inclinarse ante 3 fotos de unos ídolos de piedra que tenían un santuario familiar improvisado en su casa. Cerrando los ojos rezaba en forma de cantos. Danos comida para este día, no tenemos dinero, danos comida al menos para hoy, rezaba ella. Los viernes ella y su esposo ayunaban y rezaban a los ídolos desde el amanecer hasta el atardecer. Se pasaban todo el día haciendo esto. Sin embargo, a pesar de su devoción a los dioses, sus oraciones no recibían respuesta. La comida era siempre escasa. A veces un vecino les regalaba verduras y hortalizas y otras veces pasaban hambre. Hayashela se preguntaba por qué los dioses ignoraban las necesidades de su familia, por lo que comenzó a buscar a otros dioses para que pudieran responder a esas plegarias. Cierto día vio una iglesia cristiana en la que se reunían los domingos y decidió asistir con su esposo y sus 2 hijos. En su corazón, Hayashela anhelaba encontrar al verdadero Dios. En ese tiempo nuevamente se embarazó y se le presentó una situación complicada con su embarazo. Cuando dio a luz a su tercera hija, a la niña le costaba trabajo respirar y el médico le dijo que no se podía hacer mucho por ayudarla. Su estado va más allá de lo que podamos hacer por ella, le dijo tristemente el médico.
Hayachela entonces le pidió al pastor de la iglesia que orara y así lo hicieron. La niña se recuperó y entonces Hayachela se preguntó si ahora tal vez había encontrado al Dios verdadero. Después de eso, cada vez que uno de sus 3 hijos se enfermaba, ella recurría al pastor para orar. Y curiosamente los niños siempre se recuperaban y nunca fue necesario llevarlos al hospital. Pero un día, el pastor murió y Hayachela se sintió totalmente angustiada. Prácticamente ella dependía de las oraciones del pastor para todas sus necesidades. En otra ocasión, los 3 hijos de Hayachela se enfermaron al mismo tiempo y ella no supo qué hacer. ¿A quién podía acudir? Su iglesia estaba temporalmente sin pastor mientras 2 de sus miembros discutían sobre cuál de ellos sería el nuevo dirigente. Ella no sabía cómo orar a Jesús por sí misma. Asustada y con lágrimas en sus ojos, tomó una Biblia y trató de leerla. Ella solo había estudiado hasta el 4º grado de primaria, pero de alguna manera logró darle sentido a las palabras de las Sagradas Escrituras. Desesperadamente buscó información sobre Jesús. Mientras leía, se sorprendió al darse cuenta que Jesús adoraba en día sábado y no el domingo. Llena de preguntas, se fue a su iglesia, que ya había elegido a un nuevo pastor. Si la Biblia llama al sábado día santo, le dijo al pastor, ¿por qué adoramos los domingos? Al pastor no le gustó la pregunta, especialmente viniendo de una mujer con poca educación formal. «Estás poseída por el diablo», le respondió el pastor. «Jesús abolió esas leyes, no te preocupes por eso y sigue adelante». Hayachela aceptó la respuesta, pero luego escuchó a una niña de 12 años leer los 10 mandamientos en una reunión de oración de esa iglesia. Entre ellos, la niña leyó el 4º mandamiento, que decía: «Acuérdate del sábado para santificarlo». Entonces el pastor felicitó a la niña por haberse aprendido de memoria todos los mandamientos. Hayachela se preguntó por qué el pastor la felicitaba por memorizar los 10 mandamientos si él mismo le había dicho que Jesús los había eliminado y abolido. Poco después, Hayachela visitó a la casa del pastor y vio una imagen con los 10 mandamientos en su pared. Ahora sí que estaba totalmente confundida. ¿Por qué tenía exhibidos los 10 mandamientos en la pared si ya no eran válidos? Por primera vez en su vida oró directamente a Jesús. «Señor Jesús, por favor, muéstrame la verdad», dijo. Esa noche soñó que estaba participando en una carrera y que alguien la detuvo abruptamente. Se despertó consternada porque le habían impedido terminar la carrera. Incapaz de dormir, oró: «Jesús, estaba en la carrera y ahora no sé qué camino tomar. Por favor, muéstrame el camino». Unos días después la contactó un pariente a quien no había visto en 7 años. Mientras conversaban, este pariente le dijo que se había unido a una iglesia que guardaba los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Hoy Hayachela y su esposo son fieles adventistas del 7º día y han abierto una iglesia en su nuevo hogar en el campo. Ya no son pobres. Hace unos sábados, 15 vecinos del pueblo entregaron sus corazones a Jesús en la iglesia que ellos lideran en su casa. Hayachela cree que Dios respondió a su oración mostrándole el camino correcto. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 iglesias en Mangalore, la ciudad más cercana a la casa de Hayachela. Gracias una vez más por su generosidad.
Pasión por el evangelismo. Un día, mientras terminaba de predicar, conocí a Carlos, un creyente no adventista. En realidad no recuerdo todo lo que hablamos, pero hubo una frase que él dijo que me impresionó. Soy un apasionado del evangelismo. Carlos expresa su profunda pasión de manera práctica, pues constantemente predica sobre lo que cree. Pero lo que más me sorprendió de Carlos es que no sale a predicar impulsado por un programa de su iglesia o en actividades esporádicas. Todos los días sale a predicar, convirtiendo su manera de testificar en una necesidad. El día que no lo hago, me dijo, siento que estoy perdiendo el tiempo. Carlos es un ejemplo de otros muchos que nos enseñan una lección de lo que es actuar de forma permanente e intencional. Esto significa que debemos traspasar las fronteras del evangelismo programado. Para hacer de nuestra oficina, de nuestro paseo en taxi, de nuestra aula de clase o de nuestro lugar de trabajo un púlpito diario que alcance a otros con el mensaje de la salvación. Es posible que queramos empezar hoy la tarea de hacer de la misión nuestro estilo de vida. Lo primero que debemos hacer es aceptar la invitación de Jesús. Pedid y se os dará. Es necesario ser específicos en nuestra oración y pedirle a Dios que ponga ese sentir en nuestro corazón. Cuando pedimos, ocurre un efecto mental poderoso que llega a convertirse en un deseo, como el de ese niño que repentinamente escucha la campanilla de los helados y comienza a pedirlo a su padre con insistencia. Entonces su súplica se vuelve tan intensa que no consigue ver nada más que el deseo y el anhelo de saborear y disfrutar del helado. Pablo consideraba la predicación como parte de su vida. Por eso exclamó: si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Cuando se realizan programas de evangelismo, esperamos que al final nos feliciten, nos hagan un reconocimiento o simplemente recibamos el llamado a participar. Pero cuando el evangelismo forma parte de nuestro estilo de vida, nos gozamos al ver la conversión de otros, y esa es nuestra mejor recompensa. Cada día debemos asegurarnos de avivar el fuego con Cristo para que podamos compartir el Evangelio de manera espontánea y natural en cualquier lugar. Que cada persona que esté en derredor no se vayan sin que de nuestros labios salgan palabras de esperanza y bendición. Levantémonos como misioneros y hagamos de la testificación y de la misión nuestro estilo de vida. Caminando siempre contento rumbo al cielo con Jesús. No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está. Cuando débil estoy, en su mano me da. Juntos vamos así. Siempre contento rumbo al cielo con Jesús. No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está. Hola mi amigo querido, estamos entrando a un nuevo trimestre, el último de este año. Ahora, este trimestre estudiaremos el tema de la educación.
Lo primero que necesitamos entender es la diferencia entre instrucción y educación. La instrucción tiene como objetivo mayormente informar, colocar conocimiento en el ser humano, mientras que la educación tiene como propósito transformar, hacer del ser humano un mejor ser humano. Hoy veremos cómo era la educación en el jardín del Edén. Entonces surge la pregunta, ¿había educación en el Edén? Claro que la había, porque Dios es un Dios que educa. Su objetivo es que la criatura se desarrolle y no hay desarrollo sin educación. A propósito, la sierva de Dios tiene una cita que la lección trae muy interesante y voy a meditar junto contigo lo que ella dice en el libro Educación, página 20. Dice ella, el sistema de educación instituido al principio del mundo, o sea, en la creación, debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén. El hogar de nuestros primeros padres era el jardín. Bueno, ahí se colocó la primera escuela. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana los alumnos. ¡Qué ambiente extraordinario para enseñar, para educar, para hacer desarrollar a los alumnos! ¿Y qué es lo que Dios, el Creador, enseñó a sus alumnos en el jardín del Edén? Para eso necesitamos leer las Sagradas Escrituras. Y voy a mencionar algunos de los temas del programa de educación del Edén. Leamos para comenzar Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice así, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Allí estaba ahora Adán y Eva ya creados. Entonces viene ahora la primera enseñanza. Y los bendijo Dios y les dijo, ahí está, el maestro habla a los alumnos que son Adán y Eva, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mira bien el programa divino de educación. Primero los bendice. No hay bendición sin amor. La bendición es fruto del amor. Si tú quieres ser un buen educador, un buen maestro, como profesor en la escuela, como el líder en la empresa donde trabajas, como padre en la familia, si quieres ser un buen maestro, ten presente que antes de decir tienes que bendecir. O sea, antes de hablar o transmitir las enseñanzas con la boca, primero tienes que transmitirlas con el corazón, tienes que amar. Cuando el alumno se siente amado, entonces está en mejores condiciones de aprender. Por eso dice el texto que Dios los bendijo y después les dijo. Y viene una enseñanza ecológica. Le dice al hombre y a la mujer, los he colocado para que ustedes dominen la creación, para que sojuzguen y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos. Ahora, estas palabras hay que saber entenderlas, porque infelizmente la palabra sojuzgar y enseñorearse de se han deteriorado con el tiempo. Hoy día sojuzgar, enseñorearse es quedarse por encima, maltratar, humillar al que está abajo. Pero en el jardín del Edén no era así. Era un dominar la creación, pero con responsabilidad. Estas dos palabras involucraban más responsabilidad. O sea, en el jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva, los primeros alumnos, el maestro les enseñó que tenían una responsabilidad ecológica con la naturaleza, que deberían saberse relacionar entre ellos
deberían saberse relacionar con los animales, relacionarse bien con la naturaleza. Esto es triste porque en el momento que yo estoy grabando este comentario, en el Brasil, sin decir otros países, en el Brasil, un territorio gigantesco del Pantanal matogrossense, de la región de la selva, donde viven los animales, está siendo quemada por la ambición humana. Y yo veo con tristeza tigres, yacarés, animales de diferentes especies quemados, destruidos por el ser humano, cuya responsabilidad debería ser cuidarlos. Porque ese sojuzgar y enseñorear no quería decir maltrátalo y mátalo, sino cuídalo. Era una responsabilidad. Esa era una de las primeras lecciones que Dios estaba enseñando a Adán y Eva en el jardín. Otra lección, otra materia que quiso enseñarles, aquí está, Génesis 1, 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. O sea, la segunda lección que Dios les dio a Adán y Eva fue con relación al cuidado de su salud, a la administración sabia de su cuerpo, cómo debían alimentarse, cómo debían cuidar el cuerpo que Dios les estaba prestando. Una lección más, Génesis 2, 3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, una lección que Dios quiso enseñarle a los primeros seres humanos fue el hecho de que el descanso es necesario, la adoración es necesaria, el reconocimiento de que Dios es el creador es necesario. Y Dios separó un día para eso, para que ellos nunca se olvidasen, primero, de que Dios era el creador, de que ellos eran la criatura y de que deberían separar un día a la semana para volver sus ojos a Dios y reconocer su estado de criatura. Otra lección, Génesis 2:15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Una de las materias de enseñanza era el trabajo. El trabajo en el jardín del Edén no tenía el aspecto extenuante que tiene hoy. Después de la entrada del pecado, el trabajo dejó de ser un placer, una alegría, un privilegio, y se transformó en una tarea obligatoria, extenuante, cansadora. Pero el trabajo era una de las materias que Dios quería enseñar a los seres humanos para hacerlos desarrollar. Otra más, capítulo 2, 17, Génesis. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, otra lección que Dios quería enseñar y que toda verdadera educación involucra es la obediencia. La obediencia. Sin obediencia, sin enseñar obediencia, no hay educación. Pero hoy día vivimos en días cuando el ser humano por naturaleza es desobediente. Entonces, por eso tal vez la educación se limita a instruir y no a educar, no a encaminar al alumno en los valores, los principios establecidos por Dios desde la creación. Vamos a la segunda parte de nuestro estudio. Aquí veremos cómo el enemigo de Dios arruinó la primera escuela e implantó un sistema torcido de educación. Empezaremos diciendo que parte de la educación correcta es enseñarle al alumno a usar de manera adecuada la libertad. La libertad es don precioso de Dios. Infelizmente, el diablo se presentó a Eva con astucia, con argumentos aparentemente válidos, y la llevó a usar mal su libertad. La llevó al camino de la desobediencia y consecuentemente trajo la ruina al mundo y distorsionó por completo el sentido de la educación. Voy a leer Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6.
Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mira, el método de cómo el diablo introduce la falsa educación. Primero, siembra cizaña, siembra duda. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la mujer, dice el texto, sigo leyendo, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mira, primero siembra la duda, ahora viene con un concepto contrario al concepto de la verdadera educación. Mientras el Señor les había dicho, esta vida que les doy es prestada. Ustedes pueden tener inmortalidad en la medida que ustedes vivan a mi lado. Yo soy el único inmortal. Si ustedes viven una vida de comunión conmigo, ustedes también vivirán eternamente. Pero ahora viene el diablo y dice, no moriréis. Y mira el argumento, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En resumen, querido, a través de la lectura de este texto vemos lo siguiente. La verdadera educación te enseña el principio de la desobediencia. Viene el autor de la falsa educación, crea duda en tu corazón, coloca duda en tu corazón y te quiere enseñar que para desarrollarte de verdad, para educarte de verdad, para crecer a las alturas de la sabiduría, no necesitas de Dios. Saca a Dios de tu vida. Porque cuando tú estás pensando solo en Dios, Dios, estás amarrado. Dios te quiere siempre abajo de Él. Si tú quieres ser igual que Dios, libértate del concepto de Dios. Deja la religión de lado. Desarrolla tus facultades interiores. Y, infelizmente, Eva cayó y trajo la desgracia a la humanidad. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos la tragedia de no llevar a serio las instrucciones divinas, o sea, pasar por alto el mensaje que recibimos. Leamos una vez más Génesis 3 y 4, y voy a analizar una vez más este texto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este es un mensaje aparentemente bonito, pero falso. Y ahí está, la verdadera educación te enseña a llevar a serio la palabra de Dios, mientras que la educación falsa distorsiona por completo el mensaje de Dios. Te lo presenta, pero con otras palabras, con otros conceptos maléficos embutidos dentro de él. ¿Es malo no morir? Absolutamente no. Fuimos creados para vida eterna. No es malo no morir. ¿Es malo desear vivir siempre? Claro que es bueno, no es malo. Porque la inmortalidad, el principio de la inmortalidad está en el corazón humano, el ansia de vivir con Dios eternamente. Pero viene el enemigo y usa una cosa aparentemente buena para distorcerla. No moriréis. Pero él se está refiriendo a que no necesitas de Dios. Tú puedes vivir eternamente solo. No necesitas de Dios. Es malo aprender, crecer, estudiar, leer, prosperar, hacer un programa doctoral, otro más y otro más. No, no es malo. Pero lo que es malo es pensar que porque tienes que crecer intelectualmente, no hay lugar en tu vida para la religión, no hay lugar en tu vida para Dios. Eso es lo pésimo, lo triste.
Y el enemigo infelizmente logró lo que quería. Llevó a Adán y a Eva a la desobediencia. Vamos a la cuarta parte del estudio de esta semana. Después del pecado, el propósito de la educación cambia. ¿Por qué digo eso? Porque antes del pecado, la educación tenía como propósito desarrollar en el ser humano la comprensión del amor y la misericordia divina. ¿Ellos no sabían que Dios los amaba? Claro que sabían. Pero hay un poeta que escribió un himno que me gusta mucho, una poesía que se hizo música después, que dice así: si todo el cielo fuera un papel, si cada hoja de árbol fuera un pincel, un lapicero, si cada ser humano fuera un escritor, si toda el agua del mar fuese tinta, no sería suficiente para describir el inmenso amor del Redentor. Antes del pecado, Dios amaba al ser humano y el ser humano amaba a Dios. Pero eso no quiere decir que eso era el todo del amor y de la misericordia divina, no. El amor y la misericordia divina son insondables durante toda la eternidad. Mucha gente se pregunta, ¿qué haremos en el cielo cuando hayamos sido salvos? Toda la eternidad estudiaremos el plan de redención, el amor, la misericordia divina, y nunca lo entenderemos. O sea, antes del pecado, el propósito de la educación era desarrollar en el ser humano la comprensión del amor y de la misericordia divina. Pero ahora, fuera del Edén, las cosas cambiaron, porque el pecado nos alejó de Dios, nos sacó del jardín del Edén. Ahora la escuela ya no es el jardín del Edén, es el desierto de la vida. Ahora los instrumentos ya no son el trabajo, el reposo, ya no son el compañerismo con Dios. Ahora los instrumentos de educación son el dolor, las lágrimas, el sufrimiento, la muerte, la tragedia de esta vida. El diablo nos llevó para lejos. Ahora el ser humano es rebelde por naturaleza. Los que vienen después de Adán y Eva ya nacen con rebeldía en el corazón, con el pecado en el corazón, en condición pecaminosa, con naturaleza pecaminosa. Y toda su vida, esa naturaleza los lleva lejos de Dios. Entonces ahora el propósito de la educación es traer de regreso al hombre a los brazos del Señor Jesucristo. Y este camino, este proceso educativo es difícil, porque somos como caballitos salvajes, chúcaros, que todo lo que queremos es correr, hacer nuestra voluntad. Caemos, tropezamos, nos herimos, nos reventamos la vida, lloramos, sufrimos, nos levantamos, volvemos a caer. No caemos solos, no nos herimos solo a nosotros, herimos a la gente que amamos, a hijos inocentes, a esposa que no hizo nada. Somos rebeldes, contumaces, como el potro indómito. Y sin embargo, la verdadera educación tiene como propósito enseñarnos a volver a Dios, domesticarnos, hacernos humildes. Ese es el trabajo de la educación. ¿Y para qué vamos a la escuela? Es que por detrás de las matemáticas, de la geografía, de la historia, del portugués o del español o del inglés, por detrás de todo eso el objetivo no es solamente enseñar eso. La educación cristiana no se limita a instruir. La educación cristiana tiene como propósito traer a las personas a través de esas fuentes de conocimiento, traer al ser humano a Dios, de regreso a Dios. Porque la tragedia del hombre no es falta de conocimiento teórico, la tragedia del hombre es estar lejos de Dios, vivir alejado de Dios en el desierto miserable de esta vida. Llegamos al fin de este estudio hablando de los que desprecian la autoridad. Sabes, en primer lugar hay que entender que autoridad no significa autoritarismo. Los maestros cristianos deben tener autoridad, tienen autoridad. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a evangelizar el mundo, les dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y él pasó esa autoridad al ser humano, autoridad, fuerza moral, nacida de la integridad, para enseñar con la boca lo que vivo en la experiencia, autoridad. Ahora, eso no significa autoritarismo. Y en el propio jardín del Edén,
Dios quiso enseñar, enseñó con autoridad, pero no con autoritarismo, porque si hubiera usado del autoritarismo, Adán y Eva nunca hubieran pecado. Dios enseñó con autoridad a usar la libertad, a usar el libre arbitrio. La verdadera educación no es solamente enseñar al alumno a repetir como el loro conceptos aprendidos. Antes era así, la educación moderna está cambiando. La verdadera educación tiene como propósito enseñar al ser humano, este es el bien y este es el mal. Eso es lo que Dios hizo con su pueblo. Dijo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos delante de ustedes. Les he mostrado el camino de la bendición y de la maldición, el camino de la vida y el camino de la muerte. Yo te aconsejo que escoges el camino de la bendición, pero no te obliga, porque si te obligase sería autoritarismo. Él tiene la autoridad para decirte, escoge este camino, pero eres libre, porque la verdadera educación enseña al alumno a administrar de manera correcta la libertad sagrada que Dios le concedió al ser humano. Oh querido, todos nosotros somos alumnos y todos nosotros somos maestros de alguna manera. Yo creo que las lecciones de este trimestre serán una bendición para mucha gente. Antes de terminar, una vez más, quisiera extender una palabra de consuelo a todas las personas que están perdiendo seres queridos, a todas las personas que están atravesando momentos difíciles económicamente, han perdido el empleo. La situación que el mundo vive es terrible, pero aunque tú no sientas, Dios está a tu lado. Está secando tus lágrimas, está diciéndote a través del corazón, hijo, no estás solo, estoy aquí. Y aunque tengas que pasar por el valle de la sombra y la muerte, recuérdate que al otro lado están los pastos verdes y las aguas tranquilas. Nunca te olvides de eso. Un abrazo y bendiciones. Oh buen maestro, despierta, me ruge la tempestad. La gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Vaya paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Despavorido maestro, te busco con ansiedad, mi alma angustiada se abate, arrecia la tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Vaya paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor.
Vino la calma, maestro, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Cristo, prolongas la calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las sombras oirán tu voz. Vaya paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Gloria sea al Padre y al Hijo, Dios y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y serán por siempre. Gloria sin fin. Amén. Ha llegado el momento de orar. Te invito que donde estás podamos inclinar el rostro. Vamos a orar. Bendito Padre, Creador del cielo y de la tierra, santo es su nombre, honrado y glorificado sea por siempre. Gracias le damos, Padre, porque sin duda hasta estos momentos usted nos ha ayudado. Gracias le damos por el amor grande que tiene para cada uno de nosotros. En este hermoso momento le damos gracias, Padre, porque sabemos que su presencia nos acompaña. Gracias le damos por este hermoso programa que se llevó a cabo conforme a su voluntad y no la de nosotros. Bendiga a cada uno de mis hermanos, amigos de cualquier parte del mundo que nos escuchan. Bendígales, Padre, guárdeles también de toda enfermedad y peligro, y que su Santo Espíritu sea exaltado y glorificado. En el bendito nombre de nuestro Rey Jesús y su Santo Espíritu se lo pedimos. Amén. Llegó la hora de adorar al Señor, llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor, llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestan atención en adoración. Una noche con los leones. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Hola chicos, feliz sábado. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este su espacio, la adoración infantil. El día de hoy vamos a hablar acerca de la perseverancia. La perseverancia es tener fuerza,
firmeza, paciencia y esperanza para no rendirse. El perseverante enfrenta dificultades, desafíos y espera sin desanimarse. ¿Ustedes alguna vez han visto un león? Sí, ¿verdad? En los libros, en revistas, películas, en el zoológico también, ¿verdad? Hemos podido encontrar algunos. Pues fíjense que el rugido de los leones puede ser escuchado hasta con 8 kilómetros de distancia, y que el macho puede llegar a pesar 190 kilogramos y la hembra, por ser un poco más pequeña, hasta los 130 kilos. En el pasado los leones podían ser puestos en cuevas para devorar personas castigadas o en estadios para que la población los viera y les tuviera terror. ¡Qué horror debe haber sido eso! Pero recuérdenme, ¿quién no tuvo miedo a los leones según la palabra de Dios? Muy bien, Daniel. Él ya era anciano, servía en la corte de otro rey, que se llamaba Darío, que no era más que un rey babilonio. Esa era la época de la parte del pecho y los brazos de plata de la estatua de Nabucodonosor, la cual representaba a los medos y los persas. Este rey Darío organizó el reino con 120 presidentes, y sobre estos, 3 príncipes. Uno de ellos era Daniel, el amigo de Dios que perseveraba en hacer su voluntad. Fue bendecido y el rey lo encontró mejor que todos los demás, pero la envidia y los celos de otros hombres importantes hizo que estos empezaran a vigilarlo para encontrar algo que al rey no le gustara, pero no encontraba nada. Entonces, los hombres malos decidieron crear una forma para que Daniel se equivocara. Él era fiel en sus oraciones y no se preocupó por el decreto que el rey firmó, que decía: quien hiciera cualquier petición que no fuera el rey, sería lanzado al foso de los leones. El rey apreciaba mucho a Daniel, pero cuando firmó la ley no pensó que sería una trampa en contra de él, que no se le olvidaba los momentos en que oraba y con la ventana abierta lo hacía. Él siguió orando 3 veces al día como siempre, sin temor alguno. Y rápidamente aquellos hombres malos y envidiosos fueron a la presencia del rey y le explicaron que Daniel había desobedecido la ley real y que debía de ser lanzado al foso de los leones. El rey se puso muy triste, pero no lo podía librar porque ninguna ley de aquel reino podía ser cambiada. Daniel fue a pasar esa noche con los leones. Él no tenía miedo, pues sabía que Dios estaría con él y lo libraría. En la noche, el rey no quiso comer ni escuchar música, no podía dormir, pero por la mañana, al amanecer muy temprano, él fue hasta el foso de los leones y llamó con voz triste: Daniel, ¿será que tu Dios te libró de esos animales feroces? Dentro de la cueva se oyó la voz de Daniel que le respondía: Oh rey, mi Dios envió a su ángel y me libró de los leones. El rey se puso muy feliz, inmediatamente llamó a los siervos para que sacaran a Daniel del foso. ¿Y saben quiénes fueron a parar allí? Sí, exactamente, los hombres malos y envidiosos. ¿Será que el ángel del Señor también montó guardia e impidió que los leones comieran a esos hombres? Tristemente no fue así. Ellos no se salvaron porque no creían en el poder de Dios ni tampoco le amaban. ¿Y saben qué más ocurrió? El rey Darío hizo un decreto para que el Dios de Daniel fuese el verdadero y único Dios y que todos en el reino debían temerle. Y Daniel continuó viviendo y sirviendo a Dios hasta el final de su vida. Incluso trabajó con otro rey que llegó más tarde. Recuerden siempre, chicos, aún con la ley para ser echado en el foso de los leones, Daniel no tuvo miedo, él continuó adorando al verdadero Dios. Repitamos el versículo: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Vamos a orar. Buen Padre Celestial, gracias por las lindas historias que nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos a ser perseverantes en la oración como lo fue Daniel, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando con gusto.
vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velad esperan, pues son de lo mejor. Probar y ver. Historia de hoy. Cambio radical. Nuestras hijas, Luisa y Emily, desde pequeñas han estudiado en las escuelas de la red privada, aquí en la ciudad de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Con el pasar del tiempo, nos dimos cuenta de que ellas estaban siendo muy influenciadas por los programas de la escuela. Te estoy notando un poco triste. Mira, mamá, todos mis compañeros de la escuela, ellos están ensayando para bailar en la cuadrilla. Y todos los días, ellos van a ensayar y yo soy la única que queda sola allí en el salón. Y a veces yo me imagino cómo sería si por lo menos una sola vez yo fuera con ellos, me divirtiera y también bailara con ellos. Hija, yo sé que es difícil para ti, te sientes sola, pero recuerda, mamá te está contando la historia de José, ¿lo recuerdas? José estaba apartado, era diferente, tú también, hija. Sé que es difícil, que te sientes mal, pero mira, en la escuela tienes esas fiestas de San Juan, de folclore, ¿no era folclore? Halloween, carnaval. Y sé que es difícil para ti, sé que te dan ganas, pero la palabra de Dios dice que nosotros no debemos participar, nosotros tenemos principios. Emily, de 10 años, estaba entrando en la adolescencia, y esas influencias podían afectar su fe. Hola, amor. Qué bueno que llegaste. Todos estos libros que estoy leyendo, La conducción del niño, El hogar adventista, Consejos sobre la educación, en ellos la hermana White enfatiza mucho la importancia de la educación adventista. Yo también he estado preocupado de eso. Incluso leí aquí un artículo muy interesante donde hablan de la importancia de la educación adventista. Matriculé a mi hija mayor y matriculé a mi hija menor en una escuela adventista, porque sé que allí ellas encontrarán lo que es más precioso y que necesitan: amor, aceptación, seguridad, valores bíblicos, disciplina redentora, desarrollo integral y armonioso. En resumen, un ambiente cristiano. La escuela más cerca de aquí queda en Caraurú, a 60 kilómetros de nuestra ciudad. ¿Y cómo sería eso? ¿Tendríamos que vender nuestra casa? ¿Tendríamos que ir a trabajar allá, dejar todo atrás? Vamos a hacer un plan de oración. Vamos a llamar a las niñas, vamos a reunirnos todos los días, pedir la orientación de Dios. Él nos sabrá demostrar cuál es el camino que debemos seguir. Nosotros no teníamos ninguna duda de que cualquier sacrificio valdría la pena para que nuestras hijas tuvieran una educación con principios y valores eternos. Nuestras oraciones fueron escuchadas
y todos los planes están siendo ejecutados con la bendición de nuestro Padre Celestial. Tengo aquí en mis manos la realización de un sueño, un libro de enseñanza religiosa del Colegio Adventista. Y de todos los libros, el que tengo aquí es el más importante porque las va a preparar para la eternidad. La educación adventista era todo lo que ellas necesitaban. Fue por ese motivo que todo sucedió. La distancia de 57 kilómetros entre Santa Cruz de Capibaribe y Caruaru nos obligó a dejar atrás nuestras raíces, amigos, casa propia y un trabajo consolidado. Nuestro mayor objetivo es poder llevar a nuestra familia a vivir a una ciudad aún más distante, la ciudad santa de Dios. Probad y ved. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Una adoración entera al Creador, expresión de fe que a los suyos cuidará, mucho más que el dinero que yo pueda ofrecerle, es entregar el corazón y adorar la vida entera. El diezmo es santo y pertenece al Señor. El diezmo nos recuerda que es Dios el Creador. Bendiciones sin medida y las gracias recibidas nos comprueban que es fiel nuestro Señor. Ahora deja a Dios, el Dios de todos tus bienes. Entrégale tu corazón y vida al Señor. Por siempre es fiel. El diezmo es santo y pertenece al Señor. El diezmo nos recuerda que es Dios el Creador. Bendiciones sin medida y las gracias recibidas nos comprueban que es fiel nuestro Señor. Nos comprueban que es fiel nuestro Señor. Oremos por los diezmos y ofrendas. Querido Padre, te damos muchas gracias, Señor, por las bendiciones que derramas a cada momento, Señor. En esta hora, Padre, se han depositado estos diezmos y ofrendas. Rogamos, Señor, que tu bendición sea con cada uno de mis hermanos y amigos. Queremos pedirte también por cada necesidad de trabajo, que tú puedas, Señor, dar esta bendición a cada uno de mis amigos y hermanos. Gracias, Señor, por la vida y gracias por estos diezmos y ofrendas. Lo rogamos
En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muy buenos días. Feliz sábado a cada uno de ustedes, los que nos están viendo desde la plataforma de YouTube. En esta mañana es un privilegio, es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Pero antes de poder hacerlo, ¿qué les parece si hacemos una oración? Vamos a orar a nuestro Dios y pedir al Espíritu Santo que sea quien nos hable. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, que tu morada está en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque, a pesar de las circunstancias, tú nos haces sentir que estás a nuestro lado y que con fe podremos salir adelante. Bendice tu palabra en esta mañana, que el Espíritu Santo sea quien nos hable y nos conmueva. Te agradecemos por todo lo que tú nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana, pues vamos a hablar acerca de las crisis. Ahorita estamos viviendo una crisis sanitaria de salud, pero las crisis nosotros las entendemos muy bien, porque en nuestros hogares posiblemente hemos vivido crisis familiares, hemos vivido crisis económicas, hemos vivido crisis de salud, lo cual cambia todo el entorno de la familia. Entonces, nosotros entendemos muy bien ese concepto. Y en la Biblia registra la historia de una mujer, la cual también entendió qué eran las crisis y sobre todo cómo se vive una crisis acompañada de Dios. ¿Qué les parece si vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, de los versículos del 8 en adelante? Vamos a desarrollar la historia. Nada más como contexto antes de iniciar la lectura de la Biblia. Recordemos, vamos a ver a la viuda de Sarepta y vamos a estudiar a Elías, que es el que interviene, es el que Dios manda a esa familia. Pero recordemos, Elías venía huyendo como contexto, como les iba diciendo. ¿Por qué? Porque había predicho sequía para el reinado y Acab le molestó. Y Acab lo fue a perseguir, lo fastidiaba. Entonces Dios le dice, huye. Y de manera inverosímil, de la manera que nosotros no creemos a veces, de la manera más ilógica, Elías pudo sobrevivir. Recordemos, él era alimentado por aves. Y cuando tenía sed, había un río que pasaba a un lado. Pero cuando ese río se seca, es cuando Dios le dice, ve con la viuda y ella te alimentará. Este hombre era de fe tremenda, hermanos. Y nosotros conocemos muy bien la vida de Elías. En el momento que Elías va hacia Sarepta, a la primera persona que se encuentra entrando a Sarepta es a esta mujer, a esta viuda, que la cual pues había perdido a su marido. Por eso era difícil su situación. Recordemos que también en la época de Elías, las mujeres eran muy poco valoradas. Tenían un papel muy delegado dentro de la sociedad. Aunado a eso, imagínense esta mujer viuda, su vida estaba complicada, estaba pasando por una crisis. Es entonces cuando interviene Dios y manda a Elías. Pero vamos a ver la historia, que es bien interesante. Vamos a leer Primera de Reyes 17 desde el versículo 8. Dice la palabra de Dios. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba.
Y yendo ya ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en mi vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y después nos dejemos morir. Imagínense la situación tan extrema que estaba viendo esta mujer, que la única solución a futuro que veía era, después de comer, dejarse morir. ¡Qué tremendo! ¡Qué dura prueba estaba teniendo esta mujer, porque Elías le estaba pidiendo un bocado! Pero esta mujer, fíjense, y aquí va lo interesante, hermanos. Esta mujer no era creyente, o sea, no era del pueblo de Dios. No era una mujer que, digamos, conocía a Dios y sabía de todo lo que hacía. Posiblemente había escuchado a lo lejos historias sobre Dios, pero el vivirlo es diferente. Pero a pesar de todas esas circunstancias, vamos a ver qué hace esta mujer. Fíjense, en el versículo 13 dice, le dice Elías: no tengas temor, ve, haz como he dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Tremendo. Ahí estaba una promesa la cual Dios le estaba dando a esta mujer, y estaba en ella tomarlo o desecharlo. Así como sucede hoy día con nosotros. Dios nos da una serie de promesas tremendas que Él va a cumplir en nuestras vidas, pero falta que nosotros, en un paso de fe, confiemos y vayamos a Él. La reacción de esta mujer, ¿cuál creen que fue? Amigos que posiblemente no han estudiado mucho la Biblia y apenas están escuchando esta historia. Ella fue, preparó el pan, lo único que tenía, y se lo dio a Elías. En un acto de fe, en un acto de decir: ok, creo en tu Dios, creo en la promesa que Él me ha dado, ahí está, come. Hermanos, la historia nosotros la conocemos muy bien. Esta mujer, de ahí en adelante, dice que no le faltó harina ni aceite en su vasija, pero dio ese gran paso de fe. Y ese gran paso de fe no es fácil darlo, sobre todo cuando estamos viviendo en crisis tremendas y severas. Miren, yo les quiero platicar una historia, algo que nos sucedió a mi esposa y a mí hace 10 años exactamente, en el 2010. Nosotros veníamos del estado de Querétaro después de haber trabajado muchos años para las escuelas de iglesia. Penosamente esa escuela cierra y nosotros nos movemos de ese lugar y nos venimos aquí a México y a buscar trabajo. No fue fácil. De hecho, no encontramos trabajo recién llegamos. Y pues teníamos que subsistir. Entonces, gracias a la familia, mi madre nos había enseñado a hacer pan integral, algunas donas de azúcar, de chocolate. Y eso es lo que vendíamos a la comunidad donde vivíamos. Y íbamos el día a día, hermanos, íbamos el día a día. Y era triste porque a pesar de la preparación que teníamos, era difícil pues, tener que ir a tocar puertas y ofrecer nuestro producto. Pero eso no era la prueba de fe, porque eso es banal. La gran prueba de fe, hermanos, fue cuando, recuerdo que fue un viernes, que empiezo a contar dinero y lo único que nos quedaba de la inversión ya estaba separada, el diezmo, que era lo primero que hacíamos, estaba separado con las ofrendas, lo único que nos quedaban eran 100 pesos.
100 pesos que nos los íbamos a gastar al siguiente día, que era sábado, en ir a la iglesia en el transporte. Y así se lo planteé a mi mujer. Le digo, mira, pues tenemos estos 100 pesos y tenemos que... ya no hay más. Así es que, dijo, no pensamos como la mujer de... pues nos gastamos esos 100 pesos y nos dejamos morir. No era trágica así la situación, pero sí era una situación en la cual decías, bueno, me gasto esos 100 pesos y ¿qué hago más? Recuerdo que mi mujer me dice, Abraham, no, para esto, habíamos guardado, no sé por qué, diezmos y ofrendas como de 15 días. Y el sobre estaba pesadito, entre monedas y billetes estaba bastante gordito. Y estaba la tentación de tomarlo y decir, y después lo reponemos. Y recuerdo que mi mujer enfática dijo, ya cierra ese sobre, porque mañana vamos a la iglesia y lo depositamos. Y así lo hicimos, hermanos. Con esos únicos 100 pesos, tomamos transporte y llegamos a la iglesia. Con nuestra necesidad se la planteamos a Dios. Él ya la conocía. Pero él quiere que nosotros vayamos a Él en un acto de humildad y reconociendo que en Él hay poder. Ese día fue muy bendecido, hermanos, porque no solamente hubo alimento espiritual, que es lo básico en un sábado, sino también hubo mucho alimento material. Recuerdo que los hermanos tenían por muy buena costumbre quedarse ahí y compartir sus alimentos con todos. Y ese día hubo alimento en abundancia para nosotros y comimos muy bien y estuvimos muy contentos. Solamente que termina el sábado y empieza nuestra realidad. Y llegamos a lo que yo le había planteado a mi mujer un día antes, ya sin dinero, para el otro día, solamente lo de la inversión, en el cual estábamos en ese dilema de o lo tomamos y ya no invertimos y a ver qué hacemos, o no comemos, lo invertimos y ya después de la venta comemos. Estamos en esa disyuntiva. Solamente también como un aporte, teníamos una bebé muy pequeña, la cual ella no entendía de crisis, ella no entendía de necesidades ni nada, ella solamente requería su alimento. Y es difícil, es triste ver esa situación, hermanos. Pero nosotros ya habíamos confiado en Dios. Ese sábado habíamos orado, habíamos derramado toda nuestra alma, toda nuestra necesidad a Dios. Y le habíamos hecho saber cuál era nuestra necesidad. Para esto, en ese sábado ya de noche que estábamos ahí, hace tiempo mi mujer y yo habíamos perdido 500 pesos. Y que ya no supimos nada de ellos. Se perdieron ahí en la casa. Sabíamos que estaban en la casa, pero ya no sabíamos ya nada de ello. Y yo le dije a mi mujer, oye, ¿sí por qué no lo buscamos? Y recuerdo que sí, ella se quedó en la planta baja, yo subí a los cuartos y empezamos a buscar. Y hermanos, en esa forma en la cual Dios responde, así como alimentó a Elías de manera inverosímil, así como alimentó a esta mujer después de que solamente tenía poquito aceite y poquita harina, hermanos, recuerdo que era una caja así de 3 nivelcitos donde estaba la ropa de mi hija. Yo ya había buscado antes, con anterioridad yo había buscado ya en ese lugar. Y no solamente en ese, sino casi en toda la casa, buscando esos 500 pesos. Y no los había encontrado. Pero ese día recuerdo que abrí uno de los cajoncitos y así, sin mucho buscar, recuerdo que salieron ese billete de 500 pesos. Y cuando estás en crisis, 500 pesos, hermanos, es oro molido. Créanme, es oro molido, es oro puro. Porque era con lo que lo íbamos a sobrevivir algunos días más después de la venta. Recuerdo que nuestra reacción sí es de sorpresa. Porque a pesar de que sí confías, a pesar de que das ese acto de fe, pareciera que hay algo, hay cierto temor, pero hermanos, Dios nos responde. Dios está al cuidado de nosotros.
Dios responde ante las crisis que podamos vivir. Hoy día estamos viviendo una crisis tremenda sanitaria, de salud, en la cual penosamente ha muerto muchísima gente. Mucha gente ha muerto, hermanos. Pero no solamente eso. Hay mucha gente que ha perdido trabajo. Hay mucha gente que en la familia la ha afectado emocionalmente. ¿Saben que ha aumentado los suicidios últimamente? La gente está desesperada. Ante tal crisis no sabe qué hacer. ¿Y cuál es su única reacción? Lo último que puede hacer o que se le ocurre hacer es quitarse la vida. Así como esta mujer lo tenía planteado. Esta mujer era su plan, ¿sí o no? Era su plan quitarse la vida después, no nada más la de ella, sino la de su hijo, cometiendo un homicidio también ella. Pero Dios no lo iba a permitir. Y como no lo permitió en esa época, no quiere que pase hoy día otra vez. No quiere permitir que la gente siga muriendo. Pero sobre todo, ¿y saben qué es lo que nos debe de preocupar a nosotros que conocemos de la palabra de Dios? Esa gente no puede seguir muriendo sin conocer de la palabra, sin conocer a Dios, sin conocer que hay un Dios poderoso que está a nuestro lado. Otro aspecto que me llama mucho la atención. Recordemos, esta mujer no conocía de Dios, no sabía nada de Él, pero aún así confió. Y es más, posiblemente ella rezó a sus dioses de esa época y le pidió para que respondieran. Pero ¿saben quién estaba atrás de esos dioses? ¿Quién estaba atrás de esas imágenes? Dios. Dios respondiéndole a cada uno de nosotros. Nosotros a veces, y debemos de tener mucho cuidado nosotros con ese aspecto, a veces criticamos a la gente que va y reza una imagen, que va y adora un ídolo. Hermanos, tengamos mucho cuidado, mucha sutileza a ir con ellos. Lo que nuestro papel que debe ser es mostrarles quién realmente está atrás de esos ídolos, quién está atrás de esas imágenes. ¿Quién realmente les está respondiendo a ellos? Un Dios vivo, un Dios que se preocupa por sus hijos, un Dios que no quiere que suframos, pero pues los seres humanos somos testarudos. Pareciera que disfrutamos las crisis o al menos las buscamos. Pareciera que con nuestras actitudes así somos. ¿Saben que esta enfermedad de coronavirus pues mutó de un animal a una persona y de ahí se expandió a todo el mundo? Algo que no tenía que suceder. Es triste, se nos había dicho que evitemos ciertos alimentos, pero nosotros vamos y los consumimos. ¿Saben que ahora hay una nueva... escuchaba una noticia de un nuevo virus que es muy probable que también pueda mutar de un animal, de un ave, a un ser humano. Y si el problema es que si pasa ese virus de ese humano a otro humano, olvídense, es pandémico. Es más, es tan trágico esta situación de ese virus que de cada 10 personas, 6 pueden morir. O sea, es más letal que el virus que estamos viviendo hoy día. Hermanos, las crisis están y siempre van a existir. Y es más, si nosotros revisamos las Sagradas Escrituras, aumentará toda esa situación. Pero ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué hemos aprendido hoy en esta mañana? A tener fe en Dios, a confiar en Él, a saber que Él siempre está dispuesto a apoyarnos, el que está dispuesto a responder nuestras oraciones. ¿Qué estemos viviendo en nuestros hogares, hermanos? Cada uno de ustedes lo sabe. Cada uno de nosotros sabemos que es una crisis. Por eso es necesario ir a Dios. Y no solamente nosotros,
sino esa experiencia que nosotros tenemos, compartírsela a los demás y decirles que Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios quiera, hermanos, que en esta mañana hayamos aprendido, número 1, a dar ese gran paso de fe. Y número 2, a compartir esa gran fe que tenemos a otros, para que conozcan a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso que está dispuesto a ayudarnos. Él siempre va a estar ahí. Él siempre nos va a escuchar. Él solamente quiere que nosotros vayamos a Él y le comentemos nuestro problema. Cualquiera que sea, cualquier crisis que sea. Dios quiere, hermanos, que su palabra pueda seguir creciendo y que sobre todo sigamos teniendo fe. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque le digan no, Dios los espera y con amor les ofrece salud. Si claman al Señor, Él los perdona y los protege con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo, su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda, fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará.